Muy buenos días, estimados estudiantes. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, abogado. Hola, ¿cómo están, muchachos? Buenos Buenos días. días, ¿cómo les va? Buenos días, qué gusto. ¿Cómo están, muchachos? ¿Preparados ya para la otra semana? ¿Por qué están con cara de susto? Recién creo que se despiertan ustedes. Ah, buenos días con todos. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal la semana? Encenderán todas las cámaras, por favor, para poder dar continuación con la clase del día de hoy. Muy bien. Prenderán las camaritas, por favor. Perfecto. Pues sí vamos a iniciar de forma directa. Así que en este momento procedemos a tomar la asistencia correspondiente, muchachos. Por favor, retendránme las cámaras encendidas porque sigo viendo que hay estudiantes que todavía no van a decir. Señor Tajo, Alejandro Toquis, Heidi, Alison, Katy, por favor. Muy bien, como les había manifestado, hoy vamos a ir desarrollando el tema correspondiente. De hecho, este es uno de los temas que a mí me parece uno de los principios más importantes en sí, en lo que respecta y corresponde a la criminalística. Como ya les he venido manifestando en formas reiteradas, por todo lo que implica y por todo lo que contiene este principio. ¿Sí? Listo. Esperamos que se sigan conectando, muchachos. Y que se despierten bien, porque están con una cara de sueño increíble. Vayan a lavarse la cara, mejor algunitos. Ya sigan conectándose, vamos a esperarles un ratito más hasta que todos ya estén listos para el desarrollo de la clase del día de hoy. Eh, ya está todo planificado para la próxima semana, Dani. Sí, Lisa. Ya. ¿Con quién les toca el primer partido? Nos toca contra enfermería, creo que era. Ah, no, contra inicial, inicial era. ¿Mujeres o hombres? Mujeres, mujeres. ¿Y de hombres? Mujeres y de hombres, contra enfermería. Verán, por lo general, siempre en enfermería deben tener buenos equipos, vendrán ya preparados mejor, porque si ha de estar fuerte el tema. Sí. Ah, Eh, ya van a ver, ya no es que un campeonato suele ser así muy sencillo, de hecho es súper competitivo, ya se van a percatar la próxima semana. ¿No? Si de ser el caso
que lleguen a quedar campeones, yo también voy a tomar en consideración eso. Sí. Así que ya les adelanto ahí Ánimos. para que se esfuercen un poco más. Sí, yo también, de ser el caso que lleguen a quedar campeones, lo voy a tomar en consideración. Sí, así que ahí tienen un incentivo por lo menos para que vean qué tal les va. Porque ya les digo, o sea, ustedes han de pensar que es un campeonato así nomás, ya se van a dar cuenta de la próxima semana cómo suele ser. De hecho, es bastante competitivo. Vendrán preparados mejor. Sí, Nosotros jugamos las mujeres jugamos a las 1:30. a la 1:30. Sí, y el último partido es o sea, nosotros jugamos ya a las 4:50. Ya. Sí, de hecho, a mí, Entonces, si no estoy mal, creo que un partido me habían puesto de árbitro a mí, de usted. sí, pero no es con nosotros, creo. Ah, no, ¿De sí, quién el es? último, el último, el último, el último es, el último. Porque si no vi mal, creo que si ganan el primer partido, Pasamos al segundo. a mí me va, ahí va a haber un conflicto de intereses, porque bueno, ya en ese sentido soy imparcial. Pero posiblemente, si es que ustedes pasan, les tocaría con derecho, si no, no vi mal en el horario, en el cronograma. O sea, depende si pasan, pues derecho, porque está Exactamente. criminalística con educación básica e inicial A con derecho. Y si nosotros Ya pasamos, ve. estamos con el otro equipo que se enfrenta. Sí, pero por Pero eso vamos mismo, a yo en ganar. ese sentido, sí voy a ver si hago un cambio, porque si pasan los dos cursos, yo no les voy a pitar, pues. Aunque yo soy imparcial, pero en cambio no me parece correcto. En ese sentido, sí, sí he de buscar que me cambien el horario, porque los dos son mis cursos, ¿eh? Entonces ahí sí no creo. Claro, claro, igual vamos a ganarles. Eso es lo importante. No, ya les digo, vendrán preparados mejor. Sí, sí es bueno, verán. Y a veces suele haber otro campeonato en el que ya participan incluso ya los equipos de las carreras. Y sí nos saben invitar a nosotros también. Ese campeonato estuvo más reñido el año anterior de lo que pueden imaginarse. Sí, ese sí fue, pero a morir, como quien diría. Pero nosotros tuvimos un equipazo. Incluso les desclasificamos a los de pregrado. Entonces sí es chévere, ¿verdad? Veamos qué sucede. Veamos si se da la oportunidad, porque en sí, la vez anterior, nosotros sacamos una selección de nivelación. Es decir, cogimos a los mejores jugadores de todas las carreras y jugadoras, y al menos de mujeres. Yo era el director técnico de las mujeres y nos fue demasiado bien. Pasa que hasta aplaudidos salimos del año anterior. Veamos cómo se da ese tipo de a ver si se presenta de nuevo esa oportunidad y se organizan de nuevo ese campeonato porque estuvo súper buena. Pero como les digo, sí es fuertes. Pero por eso mismo tienen que dar lo mejor de sí. Y veamos cómo les va, porque este campeonato también es bastante chévere. Pero como les manifiesto, en sí, eh, resulta esencial que tengan claros estos puntos, porque no es así súper leve como se imaginan, si mejor. Suelen ser bastante competitivos cada una de las carreras, así que vendrán preparados mejor. ¿Sí? Perfecto. Bueno, Dicen, disculpe la pregunta, ¿juega dime. básquet? ¿Básquet no hacen? No hay dos. Solo es de fútbol. Ahí está en la imagen, está pues clarito fútbol, ¿no? Sí me hicieron Ah, esa pregunta también porque les habían mal informado algunas personas, pero no. Solamente es de fútbol. ¿Sí? ah, llévanos agüita con panela, ya. Ya. Ahí vamos a ver cómo nos organizamos ya la próxima semana. Bueno, ahora sí, creo que ya estamos todos. Por favor,
Estarán pendientes al listado para realizar el registro pertinente. Muy bien. Darley Abril, Buenos días, abogado presente. Steven Agualongo, Buenos días, abogado presente. James Alarcón. Hola, hijo. ¿Sí está James Alarcón? No. Denise Álvarez. Buenos días, abogado presente. Hola, Tania Mangandi. Buenos días, abogado presente. Minaya Andrade. Buenos días, abogado presente. Heidi Arevalo. Buenos días, abogado presente. Jennifer Arevalo. Buenos días, abogado presente. Fernando Argüello. Buenos días, abogado presente. Yuraxi Arteaga. Presente, abogado. Iralia Ocaquispe. Buenos días, abogado presente. Jocelyn Azas. Buenos días, abogado presente. Juana Balseca. Buenos días, abogado presente. Christopher Bonilla. Buenos días, abogado presente. Analí Borja. Buenos días, abogado presente. Cintia Cayambe. Buenos días, abogado presente. Jocelyn Cercado. Buenos días, presente. Belinda Chacha. Presente, buenos días. Rosa Chávez. Presente, buenos días. Cintia Chiluisa. Buenos días, abogado presente. Daniel Espinosa. Buenos días, abogado presente. Jean Fierro. Buenos días, abogado presente. Carlos Flores. Presente, abogado, buenos días. Alison Gaglay. Jennifer Huaspa. Presente, abogado. Silvia Guzmán. Presente, abogado. Elsa Irúa. Presente, abogado. Roxana Jaramillo. Presente, abogado. Jefferson Loaiza. Presente, abogado. Lester Macías. Presente, abogado. Daniela Mazalema. Presente, abogado. Christopher Meléndez. Presente, abogado. Marilyn Muyolema. Presente, abogado, buenos días. Ángel Naranjo. Presente, abogado. Zulayo Rala. Presente. Alicia Ortiz. Presente. Jocelyn Parco. Presente. Wendy Paredes. Presente. Kerly Pastuña. Kerly Pastuña. Natalie Peña. Buenos días, presente. Elvis Peña. Buenos días, señor presente. Solange Peralta. Buenos días, presente. Steven Pérez. Buenos días, presente. eh, Buenos días, Anderson Pelicita. Es presente. ese Anderson adelantado ya. Bien, bien. Ahí está. Paola Quiroz. Presente, abogado, buenos días. Denzel Rodríguez. Buenos días, abogado presente. ¿Ya te respondieron? No, nada que me respondan, ya me va a tocar ir, dice. Mándame verás, mándame la fecha en la que mandaste el correo. Mándame tus nombres completos y el número de cédula, la carrera y el paralelo en un Ya, solo listo. mensaje. Ya le mando, gracias. Ya le voy a escribir directamente mejor. Jen Ruiz. Buenos días, abogado presente. Hola. Tamara Sayay. Buenos días, abogado presente. Javier Taco. Buenos días, abogado presente. Talia Tualombo. Sandeli Valdivieso. Presente, abogado, buenos días. Anael Vélez. Buenos días, abogado presente. Joder. Verán, están con falta. James Alarcón. Abogado, buenos días. Tengo malo mi internet, abogado. Les estaba escribiendo a mis compañeros, pero
O sea, no tenía datos Bueno, ni ya ya no nada, sino importa, ya te típica la puse. parte. Alison Gaglay. Gracias. Buenos días, abogado. Es que no estaba conectado el micrófono, por eso no le puedo responder. Kerly Pastuña. Algo Ella me sí habrá está dicho por ahí. lista, pero lo que pasa es que se le está trabando la computadora. Sí está. Incluso Que ya me envió mande un. Sí, ya le al dije que le grupo. mandara. Sí, ya le dije. Que me mande al grupo. Sí, sí. Mm. Ella no está conectada, pero. Me manda un video de la computadora apagada. Eso ya es otra cosa. Perfecto, entonces muchachos, ahí estamos. Muy bien. Eh, ya para que no me diga nada la Dani. Ya, si no, Dios mío. A ver, vamos a ver si. Bueno, ve, ahora sí. Perfecto, entonces muchachos. Muy bien. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Como les había manifestado, alguien que Caicedo, no, hay que llamar. Perfecto. Ahora sí, muchachos, mil disculpas. Vamos a continuar, como les había manifestado. El día de hoy vamos a tratar sobre un tema que es súper chévere y que es súper interesante. Ya me respondió el Inge. Ya les va a enviar, ya va a enviar personal para que lleve los cartones, ¿no? Muchísimas gracias, mi Inge. Un fuerte abrazo. Perfecto. Entonces, muy bien. Eh, Como les decía, yo creo que de forma permanente les he estado mencionando y hemos hablado de este principio en relación a la criminalística, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque al menos en este sentido resulta ser uno de los principios más importantes en lo que corresponde al desarrollo en sí de forma práctica de la bueno, en este sentido, del Estado, ¿sí? E incluso de la ubicación de lo que corresponde en sí a lo que respecta a indicios, ¿sí? O en este caso evidencias que van a formar parte de un proceso investigativo en el ámbito de criminalística, ¿sí? En 10 minutos vienen dos. Ya, perfecto. Entonces, es por esta razón que les había manifestado. eh, Hoy vamos a tratar sobre el principio de Locke o de intercambio de indicios. A ver, de forma previa, ¿a qué se refería este principio de Locke o de intercambio de indicios? A ver, Heidi. Ya. Es el intercambio de indicios entre la víctima, el victimario y el lugar de los hechos. Exactamente, ¿no es cierto? Por eso recuerden que era importantísimo. Yo les había mencionado que a mí me resulta
de forma personal uno de los principios más importantes en lo que concierne y corresponde a la investigación criminal, ¿verdad? Muy bien, bien, Hey. Y de igual manera vamos a hablar ya sobre lo que corresponde en sí a una investigación, al concepto de investigación criminal de una forma mucho más amplia, ¿no? Que también es algo que debemos conocer de forma completa, absoluta y total, ¿sí? Por ello, dentro de lo que corresponde en la presente clase, nosotros lo que vamos a buscar es conocer de forma precisa y técnica, debidamente sustentada con los argumentos desarrollados por Locke, ¿sí? Planteados en sí en su principio de intercambio de indicios entre quienes llegan a formar parte, en este caso, del cometimiento del delito, dependiendo del papel que ocupe en el mismo, porque nosotros ya como lo manifestaba Heidi, ¿no? Puede ser entre la víctima, el victimario o incluso en el mismo lugar de los hechos en los que se desarrolla esta acción. También se conocerá el concepto de investigación criminal, que es el medio por el cual en sí se llega a desarrollar la aplicación de estas diversas técnicas, herramientas, pasos y en lo posterior incluso análisis de estos elementos de convicción que en lo posterior van a formar parte como pruebas, ¿sí? Que van a servir, ¿sí? Para que incluso después los administradores de justicia puedan resolver algún tipo de controversia de forma particular. Entonces, en este caso, como les había dicho, en el principio de Lockhart, donde intercambio de indicios corresponde a este intercambio entre los participantes dentro de un delito, que pueden ser a través de el sitio o lugar de los hechos, del presunto responsable o autor del cometimiento la persona que incurre en este sentido en un acto punible, y de la víctima u ofendido. El principio de Lockhart o intercambio de indicios fue creado por Edmund Lockhart, ¿sí? Él plantea y establece este principio. Entonces, en primer lugar, ya sabemos, ¿no? De dónde proviene, quién planteó este principio y que de hecho ha sido ya general y científicamente aceptado de forma contundente e incluso práctica dentro de los procesos de criminalística. ¿Sí? Es decir, como les manifestaba, los indicios de evidencias físicas proceden principalmente de las siguientes fuentes, es decir, provienen de aquí, ¿no es cierto? ¿De dónde surgen o aparecen o provienen este tipo de indicios o evidencias? Como les había dicho, del sitio, lugar de los hechos, del presunto responsable o autor y de la víctima u ofendido. Es decir, en sí, de los intervinientes, ¿no? En este caso del cometimiento de un delito. Argurola plantea dentro de sus concepciones que cuando se produce la comisión de un hecho delictivo en un porcentaje muy alto, se produce un intercambio de indicios o evidencias entre la víctima y el autor del hecho. ¿Qué se les viene a la mente a ustedes cuando escuchan un porcentaje muy alto? A ver, Tamara. Por ejemplo, un asesinato que tenga que ver con un arma blanca, deja evidencia de sangre. Ya, o sea, sí tienes la idea, ¿no? Pero en sí, ¿a qué corresponderá esto en un porcentaje muy alto? Cuando en este caso se ha llegado a producir o a desarrollar con mayor contundencia algún tipo de actividad delictuosa, ¿sí? Cuando en este caso intervienen de manera un poco más brusca, sí, un poco más contundente, un poco más incluso hasta agresiva, ¿sí? Sí. Entonces,
Ahora ya tenemos esto clarísimo, ¿no es cierto? Debe recordarse que no hay delincuente que a su paso del lugar de los hechos no deje tras de sí alguna huella aprovechada. Y cuando no se recogen evidencias útiles en la investigación, la verdad es que no se ha sabido buscarlas en virtud de que casi siempre se manifiesta un intercambio de indicios entre el autor, la víctima y el lugar de los hechos. Esta concepción, en cambio, es planteada por Montiel. Eh, en sí, debemos tomar en consideración que siempre al momento de incurrir o en el desarrollo del cometimiento de un delito, van a existir este tipo de transmisión de huellas o evidencias o elementos que nos permitirán a nosotros seguir desarrollando la investigación, por más minúsculos que sean, ¿sí? Siempre, siempre, siempre va a existir un intercambio por más mínimo que sea, entre el autor, la víctima o el lugar de los hechos. Ejemplo práctico. Si en este caso Tamara apuñala a Heidi en el Parque Central de Guarana y Heidi en este sentido al momento de huir arroja en sí el cuchillo en el parque, ¿se ha realizado o no se ha realizado un intercambio de indicios? ¿Sí? Sí. Otro ejemplo práctico, en el mismo ejemplo planteado. Tamara, al momento de tratar de apuñalar a Heidi, forcejean, ¿sí? Y Heidi le jala el cabello a Tamara, ¿sí? Y le arranca cabellos de Tamara. ¿Se ha producido o no se ha producido un intercambio de indicios o evidencias también aquí? ¿Verdad? Sí se van dando cuenta. Por eso les decía que es súper interesante la clase de hoy. Si ven, otro ejemplo práctico. A ver, la Dani entra a robar un banco de manera muy sigilosa, ¿sí? Y ella, en este caso, sin que nadie se dé cuenta, se va a la bóveda, sustrae dinero y se va, ¿sí? Pero en este caso, la Dani toca la cerradura de la bóveda y deja impregnada una huella dactilar. ¿Es o no es un intercambio de indicios? ¿O se ha producido o no se ha producido un intercambio de indicios? Entonces, si se van dando cuenta, chévere, ¿no? Chévere, entonces, ya ahí sí en este caso, sí, ya tienen claro y preciso este punto, ¿no es cierto? Entonces, por eso yo mismo les manifestaba que resulta esencial que ustedes tengan una comprensión absoluta de este principio. En sí, nosotros también, para efectos de ilustrar este principio, les voy a exponer en sí un ejemplo de un caso real que sucedió en este sentido en México, ¿sí? Se localizó el cadáver de una mujer de 20 años de edad, completamente masacrado, con una piedra grande sobre la cara y el cráneo, tirado sobre un arroyo de lodo y tierra. Y de sus manos secas se recogieron cabellos, que tenía adheridos la sangre seca, y se apreciaron 3 uñas rotas en su mano derecha. Cercano al cadáver y sobre el piso del lodo se apreciaron también un llavero y una huella tenue de pie de calzado. ¿Sí? Este es un ejemplo real, ¿sí? Un ejemplo que sucedió en México. Después de laboriosas investigaciones, se capturó al responsable del hecho, en el cual encontraron en su ser y se apreciaron rasguños, ¿no? Recientes en las regiones dorsales de las manos y en los antebrazos. Tomarán en cuenta lo que les voy manifestando. Además, en el cuarto que habitaba, cercano al lugar de los hechos, se localizó bajo la cama un par de calzado de color negro, de hombre,
con vestigios de lodo en el talón y la suela. Y se comprobó que el llavero visto y recogido cercano al cadáver pertenecía al detenido sujeto de investigación. ¿Sí? Vamos a ver cómo concluye en sí en este caso la investigación. Ahora se analizará cómo se constató, se verificó, se comprobó, se demostró el intercambio de indicios en este caso entre los intervinientes. ¿Sí? Uno, el autor del hecho dejó sus cabellos en las manos de la víctima. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recordemos que aquí nos manifestaba que en este caso se recogieron cabellos de las manos de la víctima, ¿verdad? Ya. Su llavero sobre el piso de lodo y una huella de pies de calzado sobre el piso en el lodo en el lugar de los hechos. ¿Sí? Aquí también, como podemos observar, cuando encuentran al presunto responsable, recordemos que siempre estamos hablando de presunciones al principio de una investigación, ¿verdad? Encontraron en sí, en el ser de esta persona, uno, rasguños, y en el cuarto que habitaba, un calzado de color negro que contenía en su talo lodo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Ya? Perfecto. Del lugar de los hechos, el victimario se llevó lodo en el tacón de la suela y en la suela, en el tacón y en la suela de su calzado, como lo acabamos de observar. ¿Sí? Por lo tanto, se pudo establecer ciertamente el principio de intercambio de indicios entre la víctima, victimario y el lugar de los hechos. A ver, para ver si han estado presentes, ¿cuáles fueron los puntos de convicción en este caso que permitieron determinar que existió en sí un intercambio de indicios entre los intervinientes dentro de, buenos días, entre los intervinientes de este delito en particular? A ver, Tamar. Era el cabello que tenía la víctima en sus manos. Ya, ¿por También qué? porque al momento de defenderse, Ya. seguramente jaloneó, forcejeó la cabeza y también los rasguños que le hizo entre las manos y antebrazos. Ya, perfecto. Gracias, Tam. Ahora vamos a darles más chance para que todos puedan obtener hoy actuaciones. A ver, Anael, ¿cuál es Buenos otro? días. ¿Cuál es otro? Aparte de los rasguños que ella le dejó impregnada, literalmente las uñas que se le habían quebrado, estaban también el llavero y los zapatos A que ver, uno contenían nomás, quiero uno, nada más. el llavero, el Ya, llavero, que se pudo contenía verificar. huellas del agresor. Ya. Vamos con otro. A ver, Jennifer Arevalo. Ella estaba también lo que es el zapato de hombre, que estaba el lodo en el tacón y en la suela, que al Y ahí momento en este de, sentido, ¿tú cómo podrías verificar en este caso que le pertenecían a él directamente? puede ser por el calzado y también porque al momento de que hacemos la investigación, en el lugar de los hechos estaba un zapato de hombre. Y aparte, cuando hicieron la investigación, encontraron el otro par del zapato, entonces pudieron No, verificar. no, no. En ningún momento han dicho que han dejado abandonado un zapato. Oh, no, o sea, es del mismo. O sea, Buenos ahí días. al momento de que ya hicieron el lugar de los hechos estaba el zapato del hombre ahí. Y al momento que el hombre se retiró, obviamente salió con los zapatos. Entonces, al Aquí momento de hacer está. las investigaciones, Se fueron a hacer unas diligencias de arriba, creo que está en talento humano. Eh, ya, a ver, ajá, o sea, es el Elsa. mismo. Sobre el del
de la suela del zapato es que al momento de pisar deja la huella del zapato. Entonces, como el lodo se queda impregnado, en el lodo se queda en sí la huella del zapato. Entonces, al momento de que encontrar el zapato, se da cuenta que la huella que había estado en el lodo es la misma que está en el zapato, porque en el zapato, en la suela, se encuentra impregnado el lodo. Entonces, ese es Ya, que pero de igual se forma, ya aparte debe de vencer. que de la huella del zapato, porque nosotros conocemos que los zapatos se crean de igual forma de manera eh, bastante amplia, ¿no? Es decir, que hay los mismos zapatos. A ver, Alejandro, ¿cuál sería Bien, tu, qué analizarías tú en este aspecto también? y aquí también entra que el responsable del hecho se le apreciaron rasguños recientes en parte de las manos, en los antebrazos, que quiere decir que vemos un ADN por medio de Ya, esos. bueno, perfecto, sí, a ver. Ah, sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en este caso, en los rasguños, ¿qué habíamos hablado? Que cuando se producían este tipo de rasguños, en este sentido, debajo de las uñas de la víctima, ya quedaban, ¿qué? Restos biológicos en este sentido, el agresor, ¿verdad? ¿No es Claro, cierto? Pero a ver, les voy a poner a pensar y les voy a dar un chance más. En relación a lo que corresponde al zapato y al lodo. Ya me dijeron lo que van a verificar la suela y en este sentido ya les acabo de manifestar. La producción de zapatos es general, ¿sí o no? ¿O que hay solamente un zapato en el mundo desarrollado o creado de esta forma? ¿Cuál sería en este sentido otro análisis que ustedes podrían, vamos, les voy a poner a pensar, ¿cuál sería otro análisis en este sentido que ustedes aplicarían para determinar que en sí estuvo ahí? A ver, Lester. ¿No podría también entrar el tipo de lodo? Porque en unas regiones suele tener una composición específica. Exacto, perfecto, Macías, Lester, perdón. En este sentido, perfecto. Ese sí es un análisis profundo acerca del tema. Perfecto, Lester. Muy bien. En sí, exactamente, ¿no es cierto? No solamente nos vamos a basar nosotros en este caso a lo que corresponde y a lo que respecta a la huella, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces un zapato es producido en serie, ¿sí o no? Entonces, habrá millones de zapatos similares. Pero aquí también el punto que ubique en este caso al presunto autor del cometimiento del delito es la clase o el tipo de lodo, ¿no? ¿Sí? Entonces, interesante que nosotros tomemos en cuenta estos particulares. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Interesante o no interesante? sí, porque nos pone a pensar, sí. Interesante. Bastante interesante. Interesante. Ya ven, si se dan cuenta, yo por eso les dije. Yo sí les dije en este caso que la clase de hoy, al menos a mi visión particular, es una de las más chéveres, de las más interesantes en este sentido. ¿Sí? Muy bien. Ya ven que es llamativo. Yo por eso les he manifestado siempre, muchachos. En sí la criminalística es súper, súper, súper chévere. ¿Sí? Perfecto. Y muy bien, vean, hoy sí. Vamos obteniendo bastantes actuaciones, eso es importante. Ustedes ya se habrán percatado que la tarea de esta semana solo vale 0,75, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo ya les dije que este parcial, el otro punto 0,5, sale de las actuaciones. Regálenme un momentito.
Perdón, muchachos, mil disculpas, hay una pequeña interrupción. Pero perfecto, como les venía manifestando, ¿no? Qué interesante que resulta este particular. Ahora ya ustedes van viendo la importancia y la relevancia en este sentido del principio del lócalo de intercambio de indicios en relación a una investigación criminal. Y sí, se dan cuenta que ya empiezan a analizar de forma más profunda. Excelente el planteamiento de lo que me manifestó Lester. Sí. Tal vez lo otro era demasiado evidente, ¿no? Pero sí hay cositas también en las cuales ustedes deben profundizar más, porque recordemos que de lo que habíamos visto en este caso resulta esencial que nosotros incluso a veces tengamos mayor iniciativa, ¿sí? Porque en este sentido, ¿qué harían ustedes si llegan a una presunta escena del crimen, pero todo está intacto? ¿Qué harían ustedes? A ver, Heidi. Buscar huellas, que es algo como lo que nos enseñó la otra clase, que es un indicio que no se puede ver. Ya, algunas veces no se puede ver, ¿no es cierto? ¿Y qué usábamos para que en este caso, cuando no hay evidencias que no son, vamos hablando ya de forma técnica, perceptible o imperceptible, cuando no son perceptibles estas evidencias o estos indicios, ¿qué es lo que se utiliza para que para que podamos nosotros ubicarlas? A ver, Anael. Reactivos químicos que nos van a ayudar a revelar. Exacto, perfecto, ¿no es cierto? Oye, han aprovechado las actuaciones, ahí están, me gusta eso. Están pilas, güey. Muy bien, entonces ya se van dando cuenta, ¿no? De todos estos elementos, estos puntos relevantes que son necesarios y esenciales dentro del desarrollo de una investigación criminal. ¿Quieres preguntar algo, Saray? Dani. A ver, muy bien. Entonces, muy bien, ahora vamos a hablar sobre lo que corresponde y lo que respecta al concepto de investigación criminal. La investigación criminal es un conjunto de saberes interdisciplinarios y acciones sistemáticas e integradas para llegar al conocimiento de una verdad hasta luego, relacionada con el fenómeno delictivo. ¿A qué nos referimos con esto? Que vienen a ser un conjunto, una vinculación de diversas disciplinas, ¿sí? Procedimientos, procesos que en sí se van a complementar con el único propósito, dependiendo a través de sus áreas correspondientes, para llegar a descubrir qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó. ¿Cuáles fueron las acciones, los agentes químicos, mecánicos, biológicos, ¿sí? Que llegaron a utilizarse o aplicarse para el cometimiento de un delito? ¿Alguien me estaba levantando la mano? ¿No? Bueno. Entonces, ahí a eso nos referimos en este concepto ya como una investigación criminal. Hola, mi hermosa. Deme unos segundos. Más allá. ¿Cómo estás? Muy bien. Procurador. Perdí un ratito nomás esta, ya vimos eso. Bueno. Entonces, a eso nos referimos en este caso con acciones sistemáticas, ¿no? Porque vienen a ser acciones articuladas y congruentes que en sí se complementan. No pasa nada. Que se complementan de forma articulada con el propósito de descubrir la realidad de los hechos, por llamarlo así. ¿Sí? Ahí sí está claro, ¿no? Entonces aquí ya cuando hablamos de una investigación criminal completa, estamos hablando de todas las aplicaciones de las disciplinas que forman parte en sí de la criminalística en general, con el propósito de descubrir esta verdad. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué comprende este tipo de investigación criminal? En sí comprende el manejo de estrategias que contextualizan el papel de la víctima, del delincuente y del delito como tal.
Es decir, vienen a ser estas estrategias, estos pasos, estos procedimientos que a nosotros nos permiten descubrir qué rol ocupó cada uno de los intervinientes dentro de un presunto cometimiento de un delito. ¿Sí? Es decir, qué fue lo que hizo cada uno de ellos al momento de desarrollarse esta conducta, ¿no? El estudio de las técnicas orientadas a contrarrestar, controlar y prevenir la acción delictiva también forma parte de esta investigación criminal, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso nosotros podemos estar, como decirlo, un paso adelante, ¿no? De lo que posiblemente sucedió, de lo que posiblemente se llegó a dar, de lo que posiblemente se desarrolló al momento de que incurrieron en sí en una conducta punible, ¿sí? Es decir, en una conducta sancionable obviamente en relación estricta a los delitos debidamente tipificados en los cuerpos normativos legales en este sentido de ámbito penal, como lo es el Código Orgánico Integral Penal, dentro de la circunscripción territorial del Ecuador. ¿Sí? Ahí estamos claros. Entonces, todo esto comprende la investigación criminal. ¿Sí? Y es el conjunto de todo que nos va a permitir a nosotros incluso llegar a obtener resultados y a descubrir lo que realmente suscitó, sucedió y se dio dentro de este tipo de hechos y de acciones. El dominio de la investigación como proceso metodológico se basa en los principios y teorías de las respectivas ciencias, en los procedimientos jurídicos y en la reconstrucción del hecho mediante las circunstancias de tiempo, modo, lugar, para sustentar en forma técnico-científica los resultados conducentes, el esclarecimiento de un presunto delito y la identificación de los autores, que nosotros en ese sentido ya hablamos sobre las finalidades en sí de la criminalística también, ¿verdad? Que ahí nos íbamos a establecer este tipo de propósitos, ¿no? Saber qué fue lo que sucedió. ¿Sí? Establecer si se consolidó y se consumó el cometimiento de un delito, ¿sí? La identificación, en este caso, del responsable o de la persona que en sí incurrió en esta conducta. E incluso también los agentes que llegó a utilizar para poder desarrollar o realizar este delito. ¿Sí? Les hago una pregunta y quien me realiza un planteamiento lógico, racional en este caso. ¿Por qué será importante el tiempo? A ver, Edu. Para que las evidencias no se vean contaminadas. Ya. Sí, ¿no? Es uno de los puntos importantes en este caso en relación a lo que corresponde al tiempo. ¿Sí? Ya vamos a ir analizando mucho más de forma detallada e individual cada uno de estos factores, porque resultan esenciales, ¿no? Nosotros ya habíamos venido desarrollando de forma progresiva todos estos temas, resultando esencial y fundamental e incluso básico tener claro el porqué, la importancia y la relevancia de todos y cada uno de estos factores. También, nosotros ya habíamos hablado de los principios. Acabamos de tratar y de observar y de profundizar sobre uno de los principios, ¿verdad? Que nosotros incluso vimos al principio del ciclo. ¿Sí se acuerdan? Ahí hablamos y observamos a los principios que forman parte, en este caso, de la criminalística. De igual forma, las teorías de las respectivas ciencias, es decir, ya de los análisis con un carácter técnico-científico en cada una de las disciplinas y de las ciencias que forman parte incluso de la criminalística, que es otro de los puntos que nosotros ya observamos, ya. ¿Sí? Muy bien. Y de los procedimientos jurídicos. ¿Por qué?
porque nosotros tenemos procedimientos estrictamente determinados que deben llegar a desarrollarse. ¿Para qué? Para no vulnerar, en este caso, ¿qué? ¿Qué se podría vulnerar? Vamos a ver si es que me han tomado, me han prestado atención, porque esto me acuerdo que ya les manifesté. ¿Qué se puede llegar a vulnerar en este sentido si ustedes no actúan de forma correcta y adecuada? A ver, vámonos con... A ver, Heidi, ya déjale, dale chance. A ver, Edu, Las evidencias. no. Darle. Verán que estamos hablando de Podríamos procedimientos jurídicos. tal vez acusar a alguien que No. no es. A ver, Zulay. A ver, Dan. Yo ya les había manifestado, muchachos. A ver, dime, Dan. Los derechos del presunto, Por ahí vas, del tibio. presunto autor Yo ya les y había de la presunta manifestado, víctima. muchachos. Verán, dentro de procedimientos incluso jurídicos, nosotros tenemos que regirnos a estos procedimientos de forma estricta. ¿Para qué? Para no vulnerar el debido proceso. ¿Sí? Porque incluso en este sentido, si no llegan ustedes a proceder de forma correcta y adecuada, ese procedimiento o ese indicio o incluso toda la investigación puede quedar nulita. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros debemos actuar de forma súper prolija en estos ámbitos. El empleo de los principios y teorías de la ciencia y sus correspondientes disciplinas que apoyan la acción investigativa. Lo que les había manifestado, nosotros ya hablábamos ya, tanto de las ciencias como de las disciplinas que forman parte de la criminalística en general también. ¿Verdad? Perfecto. Ahora aquí viene también la aplicación de procedimientos jurídicos en relación a estos puntos. También la reconstrucción del hecho, ya cuando nos vamos a hablar y de forma estricta la reconstrucción del hecho para visualizar el todo de lo sucedido a través de las circunstancias, debemos tomar en consideración que el tiempo, el modo y el lugar. El tiempo, ¿por qué? Porque la duración o los lapsos para la ocurrencia de un acto también son relevantes. Nosotros tenemos que proceder lo antes posible dentro del procedimiento, de la ocurrencia, en este caso, del delito, del presunto acto, de la presunta conducta punible. ¿Sí? Por el mismo hecho de que, como lo manifestaba, no me acuerdo quién era que me lo dijo, pero incluso se puede, si nosotros nos tardamos demasiado, mientras nosotros más nos demoremos, esa escena puede llegar incluso a contaminarse y esos elementos, esas evidencias pueden quedar nulitados o invalidadas. El modo que corresponde a las formas de llevarse a cabo el hecho también. Establecer en este caso qué es lo que tenemos que llegar a desarrollar, ¿sí? Y el lugar que corresponde en sí a los espacios en los que llegan a efectuarse o desarrollarse este tipo de acciones, ¿sí? Conclusiones. A modo de cierre se plantean las siguientes conclusiones. Lockhart realizó el planteamiento del intercambio de indicios entre la víctima y el victimario. Ya lo vimos. Él fue el que plantea en sí este tipo de concepciones y que, como les digo, resultó tan efectiva que ahora es universalmente aceptada y aplicada dentro de lo que respecta a una investigación criminal. Por lo general, siempre existen rastros o indicios entre los intervinientes en el cometimiento de un delito. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que como nosotros lo vimos, siempre van a existir evidencias, muchachos. Siempre, 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 siempre. Llévense en la mente que no existe crimen perfecto. ¿Sí? Por más pequeño, por más minúsculo, por más mínimo que pueda ser un rastro, un indicio o una evidencia, siempre va a existir, o tanto en la víctima, o tanto en el victimario,
o de igual manera en el lugar de los hechos en el cual se llegó a producir o se llegó a incurrir en este tipo de conducta o de acto. Sí, siempre. Pero aquí viene también ya la destreza, el conocimiento, tanto técnico, científico, como de igual forma el conocimiento empírico, es decir, los aprendizajes que se llegaron a obtener a través de la experiencia para poder encontrar, determinar y ubicar, en este caso, este tipo de evidencias, de indicios o rastros. ¿Sí? Y en sí la investigación criminal que corresponde al conjunto de sistemas y técnicas que nos permiten realizar la búsqueda de la verdad. En este sentido práctico, descubrir la realidad de los hechos. En sí, como acabamos de observar, ya la investigación criminal corresponde y en sí contiene todas las disciplinas, pasos, procedimientos y ciencias que forman parte de la criminalística. Porque todo esto en conjunto nos va a permitir a nosotros descubrir la verdad de los hechos. ¿Sí? Un ejemplo práctico. Si yo encuentro una vaina percudida junto a un cuerpo, ¿sí? En el parqueadero de la Universidad Estatal de Bolivia. Sí. ¿Quiénes nomás van a intervenir aquí? ¿Qué disciplinas intervendrán o qué peritos intervendrán dentro de esta escena? A a ver, Tami, vamos a darles chance a los demás. A ver, Anderson. Interviene, por ejemplo, la balística para analizar la bala, bueno, la parte percudida, La vaina. la vaina percudida, perdón, es Ya. nervioso, ya. No te preocupes, dime. ¿Qué más? A ver, vamos a darles chance a los demás. Ya me dijo Anderson. A ver. ¿Quién más? A ver, Dani. Ay, no, es que no me acuerdo el nombre, pero también podrían No, intervenir. ay, sí. Hablaránme con criterio, ¿no? A ver, Carlos. También estarían los agentes químicos para poder descubrir quién dice las huellas o si han No, tratado de no, no, matar. no. A ver, vamos con Dani. La dactiloscopía para poder determinar si hay alguna huella dactilar alrededor de la evidencia. Pero en este sentido, te digo en sí, ¿cómo está? Buenos días. En sí, de forma práctica, ¿qué otra disciplina entrará? Porque aquí tanto, deme un momento. Dígame. Para ver qué es lo que pasó. Vini, espérele un ratito. Vini, creo que subió talento humano nomás. A ver, no, vamos a las disciplinas que forman parte de. A ver, Edu. Criminalística de campo. No, 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 no. A ver, verán que les estoy hablando de disciplinas. Christopher. La fotografía forense, de pronto. Bueno, ya en este sentido, sí entraría, ya, te voy a dar paso a eso. Pero aquí tenemos, de hecho, ciertas disciplinas mucho más directas en este sentido. Eso sí, en sí corresponde a uno de los pasos en la criminalística de campo, lo que respecta a la fotografía forense. A ver, Anael, ¿qué te hoy estás sacando pecho de todo el parcial? A ver, Es que antes no quería hablar. No sé cómo se llama la disciplina, pero en este caso si fue a las disciplina. afueras de la universidad, sería audio y video para A ver, rescatar Alejandra. algo. Puede ser que entre ahí la genética forense o la antropología forense. ¿En qué sentido? Verán que La les planteé un genética, caso práctico, ¿no? por eso, en la genética del forense puede entrar lo que es el análisis del ADN. Y en la ¿Y para qué antropología vas a forense, hacer un análisis de ADN? Te pregunto yo. A ver, vamos con Anderson de nuevo.
Profesor de medicina legal, porque está muerto. Exacto, ¿no es cierto? La medicina forense. ¿Por qué? Porque ellos van a analizar el cuerpo, ¿verdad? ¿Sí? Y en este sentido, para que aprendan ya de forma anticipada, cuando nosotros estamos hablando de balística, hablamos de trayectoria. En cambio, cuando nosotros estamos hablando ya en sí del análisis de medicina forense, hablaremos del trayecto. ¿Sí? Perfecto. A ver, Dan, ¿qué me quieres decir? Sí, sería el medicina forense y patología forense para saber Ya, la oh, forma. ya te ganaron, ya. Ay, sí, Es que usted ya dijo, pues, ya y te yo ya tenía alzada la ganaron, ya. mano y otra vez le hizo actuar a él. Y Es es que, más. es que la cuestión es que ya me respondiste mal. Estaba dándoles paso a los demás. Ya saben las reglas de las actuaciones, ya. ¿Sí? Perfecto. En sí, entonces sí se van dando cuenta cómo se van vinculando las disciplinas. Los informes de cada una de las disciplinas nos van a dar a nosotros información importante. ¿Para qué? Para llegar a descubrir la verdad de los hechos. ¿Sí? Y esto en conjunto va a ser un sustento para qué? Para determinar el cometimiento de un delito, para establecer incluso la identificación de la víctima, establecer de igual manera los agentes, en este caso, químicos, físicos o mecánicos utilizados o biológicos utilizados por el cometimiento del delito y para la identificación del autor, ¿sí? De esta conducta punible. ¿Sí está claro? ¿Preguntas? Hoy sí les he regalado actuaciones como no tienen idea. Hoy sí aprovechar. Pero eso me gusta, sí tiene que estar activo siempre. Muy bien. Sin más, muchachos, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. ¿Sí? Muchas gracias.